Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de la Escuela Libre de Psicología acerca del Día del Psicólogo y Psicóloga. Hay que agradecer y sobre todo las palabras que nos brinda la maestra María Elena Corbera Guzmán, directora general de nuestra escuela, también al doctor Pedro Fernández Olazábal, director académico. Y bueno, reconocer todo el trabajo que se ha hecho a partir del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Escuela Libre de Psicología, al Centro Integral de Psicología, a Radio Libre, al observatorio que nos sumamos a estos esfuerzos. Bueno, hoy vamos a presentar en esta jornada virtual del Día del Psicólogo y Psicóloga el libro La terapia familiar sistémica en la comunidad LGBT que nos presenta el maestro Mario Fausto Gómez Lamo. El maestro Fausto es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM, especialista en maestro en Medicina Social por la UAM Campus Xochimilco, tiene la maestría en Psicoterapia Familiar Sistémica por la Universidad del Valle de México, estancias de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, con los temas de trastorno de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria asociados a la violencia de género. También realizó estancias de investigación en el Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM. Su investigación giró en torno a la bioética y el suicidio en jóvenes LGBT. Ha sido consultor para la Organización de Naciones Unidas, ONU Mujeres, y para el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVI, formando parte del grupo de trabajo para la activación de la alerta de Puebla, de la alerta de género en el estado de Puebla. También tuvo intervenciones en el Senado de la República, acompañando la iniciativa de la ley contra las terapias de conversión. Actualmente es profesor definitivo en la carrera de Psicología del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Iztacala de la UNAM, así como profesor invitado en el posgrado de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es consultor para la Oficina de la Abogada General en la UNAM, elaborando un capítulo en el libro Protocolo para la Atención de los Casos de Violencia de Género de la UNAM, y también para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, el Delito, habiendo colaborado en la elaboración de la guía Nada que Curar. Es responsable del colectivo de estudios de género del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM Iztacala, y autor de diferentes artículos en los cuales él nos pondrá seguramente un link donde podemos leerle y encontrarle. Y por lo tanto, pues bueno, es coordinador de este libro que se presenta el día de hoy, La terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT, editada por la UNAM y Pax México. Muchas gracias, querido Fausto, por haber aceptado la invitación y presentarnos este gran texto que, bueno, forma parte de un trabajo colectivo. Sin embargo, gran parte de este desarrollo lo has llevado a cabo, y esto que te queremos agradecer desde la Escuela Libre de Psicología. Listo, se escucha, ¿verdad? Sí, ya. Ya, súper. No, pues muchísimas gracias por la invitación, sobre todo tu gran amabilidad y sobre todo pues gestionar como la posibilidad de que se pueda presentar el material en la Escuela Libre de Psicología de ahí de Puebla. Y bueno, para comenzar me gustaría precisamente comentarles que dentro de la terapia familiar sistémica tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, ¿no? Lo que se llama como el contexto. También, otro de los elementos de los cuales me gustaría como compartirles es de que yo he tenido una, digamos, deformación dentro de devenir, dentro de la parte de la terapia. Esta deformación implica que me he tenido que cuestionar no solamente a mí mismo como parte de este colectivo de terapeutas, sino también como parte del colectivo LGBT. Y en ese sentido, como diría Teresita de Barbieri, cuando entramos dentro de campos que implica el reconocimiento de quiénes somos personas subversivas culturalmente, sobre todo reconociendo que el colectivo LGBT históricamente es un colectivo en pugna, es un colectivo anticultural. Eso significa que tiene un posicionamiento en contra de los valores tradicionales que se han establecido históricamente. Y por hablar de valores establecidos históricamente, es ahí donde de alguna manera entra en algunos roces, en algunas pugnas con lo que históricamente se ha considerado lo normal, lo válido, lo comprensible, lo aceptable dentro de la cultura familiar.
Entonces acá quiero entrar también en otro tema. Sabemos que la terapia familiar la podemos ubicar dentro de la tecnología de la psicología, sobre todo de la psicología clínica, pues es decir, una psicología aplicada. Entonces, en ese sentido, dentro de la psicología aplicada y dentro de la psicología clínica, la terapia familiar se convierte en un mapa más para dar lectura de una serie de problemáticas que pasan en el contexto de lo familiar. Dentro de esos mapas, habrán quienes les guste un mapa construido a través de personajes históricamente populares en México, como Marcelo Pagman y todo su séquito, y habremos quienes tengamos una lectura más desde textos politizados, desde textos subversivos, desde textos que se posicionan en un punto de los estudios culturales y conocidos precisamente como los estudios LGBT, queer, los estudios feministas, en este caso, como lo que haría Virginia Despentes, ¿no? Donde los y las autoras se presentan desde sus intersecciones. Y a esto me refiero a una presentación que implica tomar en cuenta todas las estructuras sociales con las cuales fuimos construidos y a partir de eso hablar desde nuestras cegueras. Es decir, el texto está escrito desde nuestras cegueras, desde mi ceguera como una persona cis, homosexual de clase media, con el privilegio de estar en una universidad pública aquí en México. Lo que otros autores no lo harían, como es Marcelo Pagna. Y no tendrían por qué hacerlo. Y no tendrían por qué hacerlo porque no tienen esa construcción, pues. Hablan desde el privilegio, hablan desde otro lugar situado. No significa que uno sea mejor o peor que otro, pero estamos haciendo una referencia que unos son más visibles que otros. En términos de visibilidad, es cuando vamos a poder construir toda esta noción crítica, porque históricamente los estudios LGBT en terapia familiar son invisibles. Y es aquí donde voy a partir de la construcción argumental desde un autor que para los estudios críticos de género, los estudios feministas, los estudios queer ha sido bastante importante, que es Paul Preciado, con este texto que se llama Texto Yonki. En Texto Yonki, Paul nos va a recomendar hacer lo siguiente. Y de hecho va a recordar muchísimo a Michel Foucault. Hay que recordar que Michel Foucault en El origen de la clínica lo que nos da son bases para considerar y pensar cómo se ha construido la clínica principalmente médica. Pero hay que entender que la clínica médica es el origen por excelencia, por antonomasia de la psicología clínica. Y de la psicología clínica van a haber diversas vertientes entre terapias individuales, terapias de pareja, terapias familiares y evidentemente analíticas. En ese caso, cuando hablamos desde una postura Foucaultiana, tenemos una postura que reconoce precisamente los elementos de la diferencia, los elementos que históricamente nos han posicionado como diferentes. En ese sentido, tenemos que reconocer lo que ha pasado con todo este legado marxista, es decir, lo histórico material, que las clases dominantes y las clases no privilegiadas han construido en esta posición de conflicto, vamos a ponerlo así, han construido materialidad. Y esta materialidad está en un legado histórico. Entonces, en ese sentido, lo que tratamos de hacer en este texto es hacer un pequeño recorrido alterno a la historia hegemónica de la materialidad que ha construido la terapia familiar cis, heterosexual, católica, judía en México. En este caso nos posicionamos como parte de algún colectivo que ha sido históricamente marginado. Entonces, aquí precisamente tenemos el recuerdo de Michel Foucault muy presente y además con la actualización que nos da, que nos comparte Paul Preciado al momento de decir que la clínica actual
es muy diferente a la clínica de la que hablaba Michel Foucault. Michel Foucault hablaba de la clínica que llega hasta el siglo XIX, un poquito siglo XX, pero aquí estamos hablando de una clínica neoliberal. Entonces, hay que comprender que dentro de ese proceso de construcción histórica de la materialidad que posiciona a grupos muy específicos, construyen historia y esa historia es la única posible que es narrada a través de la historia. Y en este caso tenemos la historia de la terapia familiar que se ha posicionado como hegemónica porque cuenta solamente la narrativa de un grupo muy específico que es posible, que es representado y es el único que es visto en el espacio de la clínica americana y también mexicana, que es la familia heterosexual, cis, de clase media, blanca, que precisamente tiene el recurso económico para ir con un terapeuta. Entonces, acá lo que estamos hablando es cómo estamos posicionados desde la diferencia. Entonces, y apropiándome de uno de los procesos de la terapia familiar, que es conocer el contexto, en este caso yo no quiero dejarlo como una categoría hueca, porque luego a veces se habla del contexto como si fuese una categoría que se explica en sí misma. Tú dices contexto y la gente dice, oh, sí, claro, tengo que pensar como una cosa más amplia, pero jamás tiene todo un apartado histórico material. En ese sentido, una de las investigaciones que he hecho tiene que ver con la parte de buscar los elementos de reproducción de un discurso. Y en este caso, en Estados Unidos, en 1947, podemos encontrar la primera generación de familias que crecieron expuestas a los medios de comunicación. Estas familias fueron expuestas a programas como por ejemplo The Howdy Doody Show o The Sid Caesar Collection, que tiene que ver con una serie de rituales familiares que se configuraron en la época de la posguerra. En la época de la posguerra tenemos que entender, tenemos que comprender cómo se configuró precisamente el ideal de convivencia familiar. Y se me trabó un poquito la diapositiva, déjenme otra vez la pongo acá. Listo. Entonces, estaban expuestas estas familias a estos, digamos, programas de televisión donde la televisión se convierte en ese espacio de comunión entre el mensaje estatal y los valores de la familia americana. En este caso, tenemos que reconocer que la televisión para Estados Unidos se convierte en un medio fundamental de configuración, de reproducción de una serie de discursos. En este caso, en una de las fotos, vemos a una mujer pues teniendo, pues precisamente haciendo estas prácticas de cuidado, tiene a la criatura en brazos, está planchando y está frente a un televisor donde a quien vemos en pantalla es a McCarthy, ¿no? Este hombre, en 1954, frente a una audiencia de 80 millones de personas de Estados Unidos, empezó en una audiencia a dar una declaratoria en contra de las personas homosexuales en Estados Unidos, donde por primera vez a nivel nacional se proyecta primero, la palabra homosexual. Segundo, una postura de odio. Es decir, para el ejército de McCarthy, o al menos más bien la posición de McCarthy frente a su ejército, tenía la posición de eliminar y erradicar las prácticas homosexuales en el ejército. Pero no solamente ahí, sino que también en la nación, en todo Estados Unidos, su postura era en contra de las personas homosexuales. ¿Por qué esta fecha es importante? Porque en los años 50, 4 años antes de que pasara esto, ya se estaban haciendo estudios de terapia familiar. ¿Cuáles eran los primeros estudios? Tenemos a Gregory Bateson trabajando todo el tema del doble vínculo, esta propuesta teórica que trata de explicar cómo la comunicación tiene una influencia importante
en el proceso en el proceso salud-enfermedad, o al menos en este caso del trastorno mental de la esquizofrenia, y que trabajaban con familias que tuvieran a un integrante cuyo diagnóstico haya sido esquizofrenia y que haya sido expuesto precisamente a condiciones bélicas como la parte de la guerra, ¿no? Eran veteranos de guerra con los que estaba trabajando Gregory Bateson, eso 4 años antes. Entonces, la salud mental se convierte en una propuesta regulatoria, en una propuesta de control de precisamente de comportamientos poco higiénicos o poco saludables para la población americana. Repito, esto en el caso de la esquizofrenia, 4 años antes. Luego, McCarthy, frente a 80 millones de familias en Estados Unidos, toma una postura para erradicar la homosexualidad de todo Estados Unidos, porque además la empieza a combinar con que las personas homosexuales son comunistas, o sea, válgame Dios, ¿no? Entonces empiezan a generar, y como bien lo diría Gail Rubin en uno de los textos sobre hacia una construcción de la sexualidad, que en Estados Unidos en esa época empiezan a darle un control absoluto de todo lo que pasa en el espacio privado a la psiquiatría y por ende a la psicología. Pero recuerden, la terapia familiar no viene de una teoría psicológica, sino que viene de una combinación de tres teorías de hecho bélicas, que más que pensar en los cambios que ocurren en las familias, lo que está buscando es comprender el control y la estabilidad a través del tiempo que viven las familias. Entonces, la terapia familiar de la posguerra se convierte como parte de estos instrumentos reguladores eh, de observancia y de vigilancia de las anormalidades que aparecen en el espacio familiar. Entonces, junto con los medios de comunicación, empiezan a darle un lugar al discurso psiquiátrico, también terapéutico, de la regulación de los comportamientos sexuales. En este caso tenemos a Phil Polantin, un psiquiatra que estuvo durante varios momentos en Estados Unidos participando en un programa que se llamaba The Open Mind o The Rejected, donde ofrecía entrevistas para hablar precisamente sobre el comportamiento homosexual desviado, ¿no? Este hombre se llama Mike Wallace, donde en 1967 empieza a ofrecer una serie nuevamente de conferencias, sobre todo dándole espacio al discurso de Charles Socaides, que es un psiquiatra que proponía, junto con la Academia de Pediatría, proponía que hubiera una intervención que, que curara a los individuos de la homosexualidad. De hecho, Charles Socaides se le conoce como el creador de las terapias de conversión, cuyo discurso estaba en combinación con un discurso, digamos, difamatorio del psicoanálisis, porque hay que recordar que los textos de Freud, para Freud la homosexualidad no era un problema. Cuando habla del invertido, es una categoría malafortunada que ha sido interpretada de tal manera que dices que el invertido es como si fuese una taparrosca que está en cóncavo y convexo, y lo que ha pasado es de que de estar en cóncavo pasó a convexo. Entonces hay que solamente voltear esta cosa. Y de ahí que salieran nuevamente estas metáforas, donde dijeron es que los homosexuales son los volteados, los homosexuales pues hay que convertirlos, hay que pasarlos. Entonces es una suerte de categoría analítica que a través de la historia lo que ha pasado es de que ha tenido este mal uso, ¿no? Entonces, esta es la historia de los antecedentes de la terapia familiar, es decir, que va pasando a la par, pero es la historia que no está documentada como tal, es la historia que uno tiene que construirla con las herramientas que nos brinda precisamente Michel Foucault con las genealogías. Estoy construyendo en este momento una genealogía del discurso de Estados Unidos en los años 50, de ese discurso que no ha sido escuchado, que no ha sido visto, y que se desarrolla de forma paralela
a lo que conocemos como terapia familiar. Aquí en México, para 1963, se da el primer seminario de terapia familiar sistémica en el psiquiátrico infantil Juan N. Navarro por parte de, de Raimundo Macías, quien viene egresado de una formación en terapia familiar junto con su formación psiquiátrica en Canadá, y que trae la propuesta de terapia familiar, pero no como tal, como una propuesta, digamos, de una reforma de salud mental pública, sino como un elemento de precisamente que pudiera acompañar a la formación de médicos. Ya después, por el tiempo, en 1969 se iría a la Ibero y de la Ibero se iría a construir su propio, digamos, su propia propuesta, que tiene que ver con un factor económico. Y ahí viene la parte de lo neoliberal, pero eso llegaría yo ya después. Regreso a Estados Unidos. 1969, Charles Ocarides tiene toda esta propuesta, que es el fundador de las terapias de conversión, y que para 1969 se conoce o se da a conocer en muy pocos medios de comunicación lo ocurrido en un centro recreativo, porque hay que comprender, y esto ya viene de una interpretación que hace de forma certera Paul Preciado en su tesis doctoral, empieza a hablarnos acerca de la construcción de las ciudades. Hay que entender que en la construcción de las ciudades hay puntos que son centrales, donde se desarrollan los intercambios económicos, donde se dan las representaciones sociales y políticas, como aquí pudiéramos decir que hay que entenderlo en la Ciudad de México, que el punto de intercambio y de visibilidad política más importante del país es el Zócalo, la plancha. Y sus alrededores, que tenemos Palacio Nacional, y al lado del Palacio Nacional tenemos esta super iglesia histórica, ¿no? Que tenemos la catedral, luego tenemos la Madero y demás. Entonces, cuando pensamos en la construcción de las ciudades, vemos el punto central y luego vámonos a las periferias. Las periferias que son poco concurridas, o al menos más bien, digamos, concurridas en términos de representación social. Entonces, vamos viendo cómo en las periferias la peligrosidad en términos de que no hay acceso a la alimentación, no hay acceso al agua potable, no hay acceso al trabajo. Entonces, en las periferias, en los bordes de las ciudades, es donde podemos encontrar los lugares en los cuales las personas homosexuales nos teníamos que reunir. Y reunir para también conocernos, para saber quiénes somos, para comprender cómo es que hay más personas como nosotros. Entonces, y me voy al ejemplo de la Ciudad de México, en una de las periferias tenemos estos antros como el Marrakech, la Purísima y otros, pero están en la periferia, no están en una calle, digamos que podríamos decir, es una calle como la de Madero, que tiene una buena infraestructura, tiene un buen incluso pavimento. Entonces, lo que pasa en la calle ¿cómo se llama? De Nueva York, es en la calle Greenwich, aquí ya tengo Greenwich Village, en un antrillo parecido a lo que tenemos acá en México, que vendría siendo como el Marra o la Purísima. Este se llamaba Stonewall, todavía existe, pero lo que hacía el gobierno de Estados Unidos en ese momento, herencia de McCarthy, era una serie de redadas porque consideraban nuevamente a las personas homosexuales como fuentes de contagio, fuentes de infección, pero no, en ese momento, acuérdense, no había todavía tan clara la presencia del VIH-Sida, eso se da hasta en los 70s, 80s. En ese momento histórico eran redadas porque buscaban esta higiene social, una propuesta política de higienismo social que tiene como punto central una política familiarista, donde dice es que los entes sanos de una familia no tienen conductas aberrantes y pervertidas como las personas homosexuales. Entonces, el colectivo LGBT en ese momento, harto del asedio, harto de toda esta cacería que se les hacía, durante 4 días estuvieron en pugna, en lucha continua con los policías de Nueva York. Esta propuesta por eso se vuelve tan importante y a nivel internacional, esto que ocurre el 28 de junio de 1969 se vuelve un suceso internacional que precisamente el mes de junio, por esas fechas, por esa semana donde caiga el 28, es cuando se celebra
el Pride, ¿no? Porque conmemora ese hecho histórico. Recién pasamos el 17 de mayo, el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, que pasa en 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud declara que la homosexualidad no es una enfermedad, por lo tanto, si no es una enfermedad, no tiene que haber medios ni propuestas para supuestas curas, como las terapias de conversión. De hecho, un hecho histórico bastante interesante es de que este Charles Socaides tiene un hijo, se llama Richard, y Richard actualmente es un hombre abiertamente homosexual, cuyo testimonio nos dice es que yo arriba tenía como estos encuentros homosexuales con gente, o sea, estaba en una fase de exploración de mi propia sexualidad, mientras el consultorio de su papá estaba en la parte de abajo y el papá estaba haciendo terapias de conversión. Eso no se dio a conocer porque evidentemente acabaría con la reputación de su padre, pero que sí hubo un momento en el cual tuvo que confrontarlo y hablarle abiertamente de su homosexualidad, que ese es un punto central dentro de una terapia que reconozca la diversidad sexual. Y de hecho, este evento, bueno, este suceso familiar de la familia Socaides se vio representada en una serie que actualmente salió, creo que salió hace unos 3 años, se llama When We Rise, donde representan esta escena, cuando habla Richard Socaides con su papá Charles, que es el fundador de las terapias de conversión. Entonces, es un tema importante dentro de los acontecimientos, ¿no? Entonces, vemos precisamente cómo este recorrido nos sirve para dar un contexto social y político, no solamente para quedarnos con una categoría vacía en el uso de, es que tenemos que ver el contexto. Para nosotros y nosotras, ver un contexto es ver un contexto histórico, social, político, en el cual sitúa la reproducción de bienes materiales de clases sociales muy específicas y en este caso siguiendo a Monique Wittig, digamos, una autora fundamental para Paul Preciano, es que hay clases sexuales específicas. En este caso de clases sexuales, donde vemos que la heterosexualidad está en la burguesía y digamos el proletariado, los proletariados de la sexualidad somos las personas homosexuales, que nos encontramos en este sistema de opresión. ¿Y cómo lo vemos actualmente los sistemas de opresión? Mediante los espacios de representación política. Un espacio de representación política tiene que ver con textos que hablen de nuestras condiciones, de nuestras características, que reconozcan nuestras diferencias. Entonces, en este texto precisamente tratamos de abordar cómo la terapia familiar sistémica, en su reproducción material, porque ojo, hay mucha gente muy valiosa, hay mucha gente aliada al colectivo LGBT y que son terapeutas familiares. Pero el problema está de que no tienen el espacio para, digamos, reproducir un discurso contrahegemónico, porque se han quedado precisamente en los espacios de la práctica, de la consulta, qué bueno que estén ahí, pero no son visibles. Entonces, cuando tratamos de hacer este libro, dijimos, es que no queremos reproducir ese discurso, entonces lo que tenemos que hacer como diferente, tenemos que construir a partir de nuestras vivencias, de nuestros propios testimonios. Entonces, yo no puedo hablar de un testimonio, por ejemplo, de una persona trans. Mejor que una persona trans hable desde su propio testimonio, que lo construya desde su propio espacio. Una de las autoras es una autora que es terapeuta y es trans, y fue importante para nosotras que ella estuviera presente. También, como por ejemplo, yo no puedo hablar por parte de las mujeres lesbianas y bisexuales. Van a tener una mirada totalmente diferente. Entonces, por eso María Ordorica es quien se encarga de ese capítulo. Yo me encargo de otro capítulo, pero trato de dejar en claro cuáles son mis cegueras. Se habla mucho de los prejuicios del terapeuta. Y en la terapia sistémica se ha vuelto como muy popular ese tema en las formaciones y demás, pero pareciera que el prejuicio lo toman como una suerte de algo estático, como por ejemplo el decir, es que si tú estás en contra, es algo que tú tienes que revisarte en terapia. Y dices, a ver, si yo tengo una propuesta de que estoy mirando la heteronorma, eso no es un prejuicio, es algo que se vive.
es algo que está presente continuamente en nuestras vidas. Entonces, eso no es un prejuicio, eso es una marca de clase sexual que no se puede quitar a menos que haya una discusión y una propuesta de política pública que haga de nuestras vidas como espacios habitables, posibles dentro de una sociedad y que se nos incluya como cualquier otra persona dentro del espacio social y que seamos representados de forma justa y que tengamos espacio para poder representarnos a nosotros y nosotras mismas. Entonces, cuando yo leo autores que tratan de hablar de la homosexualidad y son personas heterosexuales, estoy viendo que no hay una representación ahí. Es nada más un sesgo que está reproduciendo esta persona. De hecho, hay un texto de terapia familiar que también analizamos algunos textos de terapia familiar donde cómo hablan de nuestras vidas, ¿no? Donde hablan de que las personas homosexuales nos conocemos única y exclusivamente en antros, pero poniendo ahí como un código moral. Es que conocerse en un antro es muy poco higiénico, ¿no? Conocerse en un antro es de lo peor. Entonces, ¿cómo se reproduce también una escala de valores en términos de el contacto que se tiene? ¿Y por qué nos conocemos en los antros? Pues es que históricamente eran los únicos espacios donde podíamos habitar de forma libre, sin ser acosados, y por eso eso es lo que provoca lo ocurrido en Stonewall, ¿no? De que el único espacio donde podemos habitar y podemos vivir tranquilamente, conociendo algunas otras personas, son los antros, los tuburios, aquellos centros digamos, de refugio, de reunión, en los cuales podíamos sentirnos tranquilos. Y ahora eso se convierte con una escala de valores, algo relacionado con lo insalubre, ¿no? Entonces, bueno, por eso regreso al tema de la reproducción de discursos en 1960 acerca de la higiene moral. Y la higiene moral tenía que ver con la escala de valores relacionados con el tema de la familia. Aquí institucionalmente tenemos un imaginario colectivo de que la salud va de la mano con la familia cis heterosexual y está reproducida desde 1947 la configuración del Seguro Social, donde vemos cuya representación única y exclusiva y que no hemos podido acabar actualmente es la figura de la madre. Ajá. De hecho, la madre mexicana que está protegida por el Estado, ¿no? En este caso vemos el escudo del Seguro Social, que es la águila que protege a la madre teniendo estas prácticas de cuidado. Además es una madre sola. Ajá, el padre se le permite ser ausente. Eso se trata de corregir en 1956, incluso casi llegando a los 60, cuando se configura el Instituto de Seguridad Social para Trabajadores del Estado, el ISSSTE, donde vemos las manos del Estado protegiendo a la familia heterosexual, pero ya aparece fijo el padre. Entonces, esa es la representación de higiene, de salud, conectada con una imagen de la familia. Jamás hemos visto que el Seguro Social represente una familia homoparental, ¿no? Ni lesbomaternal, ¿no? Entonces son los problemas que tenemos en la parte de la representación de imaginarios colectivos que reproducen una serie de valores de clase social y de clase sexual en específico. En este caso, en Estados Unidos, vemos ese imaginario que se va reproduciendo en programas de televisión, como por ejemplo The Adventures of Ozzie and Harriet. Tenemos The Father Knows Best, o sea, el padre sabe lo mejor, ¿no? Leave It to Beaver, que es nuevamente como la salud mental estaba depositada con un imaginario de familia muy específica. ¿Qué tiene que ver esto con la terapia familiar? Porque la terapia familiar va a venir de la mano, porque en esa época se les consultaba a psiquiatras que hacían prácticas terapéuticas familiares y que ayudaban en la construcción de estos guiones, ¿no? Y luego este otro programa que se llama All in My Family, que salió en los 70s, que fue como un poquito más transgresor, donde se hablaba de temas políticos como la guerra de Vietnam. Ahí aparece uno de los primeros personajes homosexuales, pero trabajado de una forma muy respetuosa, trabajaban con una persona no binaria y dieron también el mensaje
de los crímenes de odio, ¿no? Entonces fue también algo transgresor para la televisora porque mostraba al aire estos temas que no se habían visto y que tenían miedo de que les quitaran como el espacio, ¿no? Y que vemos que en esa época también surge, como por ejemplo, un antecedente importante. En 1947 se da a conocer la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva se convierte en este dispositivo, si bien médico, también feminista, para la decisión de las mujeres de cuántos hijos tener, pero nuevamente no era tan publicada. Lo que sí es de que la píldora anticonceptiva, y de hecho eso lo explora de forma magistral por Preciado en Pornotopía, la, época, la mansión Playboy durante la Guerra Fría, donde en 1953 sale la primera revista de Playboy, nuevamente contemporánea a la terapia familiar, pero ahí propone Hugh Hefner algo bien interesante, que era precisamente la idea de que si querían que los hombres participaran en el hogar, tenían que darles algo a cambio. Y ese darles algo a cambio tenía que ver con la sexualidad, una sexualidad plena, desde la idea de este señor cis, heterosexual, ¿no? Donde el varón sintiera que sigue dominando y sigue teniendo la representación, la cabeza de la familia, porque saben que en esa época, por eso en Estados Unidos hay una política de libertad de armas, porque se consideraba que una práctica, un ritual de masculinidad era salir de cacería los fines de semana. Entonces, Hugh Hefner decía que si tú quieres regresar a las personas, no a las personas, a los hombres, al hogar, tienes que darles algo a cambio, ¿no? Para que dejen de tener prácticas homosexuales. Él se burlaba, de hecho, ¿no? Era también muy homofóbico y decía que ese ritual americano de los hombres de salir a la cacería era más bien un ritual muy homosexual. Entonces, él teniendo este espacio mediático, que es la Playboy, uno de los primeros números es la mansión Playboy diciendo es que habitar lo doméstico tiene que ver con habitar el cuerpo de la mujer, pero no de cualquier mujer, una mujer en primer lugar que no se embaraza, por eso la píldora anticonceptiva, por lo tanto no te exige responsabilidad acerca de tu paternidad y que es sexualmente activa. Entonces, que estos tres elementos eran los que construían el imaginario de lo que un hombre americano cis heterosexual tenía que tener para regresar al espacio doméstico. O sea, son temas que tienen que ver con la familia, son temas de reproducción de un discurso y son temas que están relacionados con la vida americana en Estados Unidos. Aquí en México tenemos, si bien no la Playboy llega mucho después acá a México, tenemos el libro vaquero, ¿no? Que el libro vaquero precisamente representa ese imaginario violento, sexualmente activo, de lo que deseaba el hombre cis heterosexual mexicano en esa época, ¿no? Otro evento importante en esa época es Christine Jorgensen, que antes se llamaba George, es la primera persona transexual que se ve en medios de comunicación. Todos estos temas nos sirven como contextualizadores de lo que ocurre de 1950 hasta 1980, de lo que era, de lo que era la política familiar, la política también de la sexualidad, ¿no? Pero también cómo habían espacios, digamos, un tanto transgresores, donde aparecían personajes transexuales como Christine Jorgensen, que era un ex militar y que se fue a Europa para hacerse la operación de reasignación sexual, que es una bueno, no es de las primeras, pero sí al menos de las más conocidas a nivel mundial, y cómo cuando se hablan de temas de sexualidad, es una sexualidad nuevamente hegemónica, heterosexual, coordinada por un varón, que tiene que ver con Hugh Hefner y que también viene con esta imagen del empresario. No es de gratis que Estados Unidos en este momento tengan como presidente a Donald Trump, ¿no? Entonces, todos estos elementos históricos, políticos, de un imaginario de salud mental están posicionando, van nutriendo a la terapia familiar para afirmar
una serie de cosas, como por ejemplo Jay Haley, que decía en nuestros textos que el terapeuta familiar tenía que ser sí o sí una persona que está casada, es adulta, tiene hijos. Es decir, te está diciendo, tiene que ser heterosexual, tiene que estar casado por la Iglesia Católica, y eso le va a dar lo que muchos dirían más adelante. De hecho, era un criterio para seleccionar a los futuros y las futuras terapeutas familiares en la UNAM, que tuvieran experiencia de vida. Eso que le llaman experiencia de vida era esta parte que tanto pueden reproducir este discurso de la heterosexualidad, ¿no? ¿Qué tanto saben de la vida familiar? Porque una persona joven, en mi caso, que es homosexual y que no está casado con una mujer, no tiene hijos, pues ¿qué va a saber de las familias heterosexuales, por ejemplo? De hecho, es una postura totalmente androcentrista, también adultocentrista, ¿no? Y evidentemente heterosexista. Eso, a la fecha, se sigue reproduciendo ese texto sin darle el espacio de crítica. ¿Por qué? Porque se sigue reproduciendo este tipo de criterios, una serie de valores. De ahí que precisamente, no me va a dar todo el tiempo, pero los supuestamente padres fundadores, y además me encanta cómo hay nuevamente este aplauso, esta valorización de el padre de, ¿no? De la terapia familiar, ¿no? O sea, los padres, ahí tenemos toda la construcción histórica de patriarcado. Y que tenemos precisamente de izquierda a derecha a Norbert Wiener, a Ludwig von Bertalanffy y a Gregory Bateson. Por eso los pongo aquí como estos hombres clásicos, sentados, hablando, ¿no? Lo que diría precisamente Donna Haraway más adelante en un texto, ahorita se los voy a presentar de forma rápida, como las mujeres y las personas homosexuales y todas las personas marginadas somos los testigos modestos. Okay, aquellos testigos de la historia desde la marginación, aquellos que solamente están observando cómo los padres fundadores hacen historia. En este caso, los dos primeros, tanto Norbert Wiener como Ludwig von Bertalanffy, son autores tanto de la teoría cibernética como de la teoría general de los sistemas. Una de las críticas que les haríamos más adelante, y ahorita digo con quién voy a hacer esta crítica argumental, es de que estas teorías están posicionadas para comprender procesos de regulación y procesos de control, principalmente para entender cómo funcionaban los misiles construidos y probados en Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. No eran, digamos, sabían cómo funcionaban la parte de la informática, la parte de la ingeniería, pero no había una explicación clara de cómo eran estos mecanismos de retroalimentación, de corrección y de direccionalidad de estos cohetes. De hecho, Marcelo Severio, no me acuerdo, es de Argentina, en uno de sus textos propone una explicación, pero me encanta porque cómo la trae a colación a la terapia familiar de una forma tan digamos, desfachatada, sin pensar en las implicaciones que tiene una explicación bélica en el campo de la salud mental. Esta explicación bélica tiene que ver con que ellos decían es que es una teoría, no es del cambio, sino que es una teoría del control, donde estamos viendo cómo en Estados Unidos los misiles teledirigidos, es decir, que tenían un objetivo a seguir, eran controlados, ¿no? Eran direccionados para que tuviesen un objetivo claro y que no lo perdieran. O sea, eso era. Y que la terapia familiar se convertía en eso, en esos mecanismos reguladores de que, a ver, no, aquí tienes toda la familia, en un mecanismo, digamos, pensamiento se le llama de cibernética en primer orden, era esta parte de que, no, vamos corrigiendo la familia. Se mueven a la izquierda, no, hay que regresarlos al centro. Se están moviendo a la derecha, hay que posicionarlos otra vez en el centro. Y que se suponía que más adelante tendrían esta reflexión de un pensamiento de segundo orden, de decir, bueno, es que también quien está supuestamente dirigiendo también tiene ahí sus valores, sus cargas agregadas. Pero estos valores y cargas agregadas se ven diluidas, no tienen una reflexión amplia de una clase social específica, de una religión específica, de una orientación sexual específica, como que se convertía en una suerte
de liberación, de decir, bueno, sí, hay que comprender que tú estás hablando desde tus propios valores y creencias, trabájalas en tu propia terapia. Y jamás se tomaba en cuenta como, por ejemplo, ya un pensamiento de tercer orden de decir, es que, a ver, desde donde estás hablando es desde el privilegio heterosexual cis, ¿no? Estás hablando desde también tus creencias religiosas, desde tus creencias católicas, judías, estás hablando desde tu posición como persona heterosexual. Entonces, eso no se ve, eso ya, ya estaríamos 2015 cuando se publica este texto de María Bermúdez y su equipo. Regreso a este texto. Entonces, Ludwig von Bertalanffy fue un refugiado de la Segunda Guerra Mundial, porque hay que entender que cuando Estados Unidos da, da refugio a personas de Europa, genera una política migrante que acepta tanto personas de América Latina como de Europa, y por eso Estados Unidos se considera como una nación multi y pluricultural y que no debe de aceptar para nada la xenofobia. Entonces, por esos tipos de situaciones migrantes masivas, de migraciones masivas a Estados Unidos y que muchos migrantes pudieron dar una representación a Estados Unidos en producción académica, entre ellos son estos autores que son de Europa, también propone una política de corrección, digamos, de corrección social, donde las familias tienen que generar y reproducir el ideal y los valores de la vida americana, ¿no? Por eso otra vez tenemos medios de comunicación, luego tenemos políticas higienistas y tenemos políticas precisamente de medios de comunicación. Entonces, todo esto alineado para una imagen de lo que era la salud mental relacionada con la práctica heterosexual de las familias. Y que la terapia familiar se funda de eso. Gregory Bateson es quien sintetiza esto y empieza a trabajar, yo ya lo había dicho, con familias, con algún integrante que se le había diagnosticado con esquizofrenia y él trata de proponer desde una idea un tanto antipsiquiátrica como el proceso de comunicación generaba esto que se conoce como dobles vínculos. En ese sentido, voy a retomar y con esto quiero ir cerrando poco a poco la parte de que nuestra propuesta está guiada por digamos, los argumentos de Donna Haraway, que en este texto, Ciencias, Cyborgs y Mujeres, hacia la reinvención de la naturaleza, un texto de los 80s, ella empieza a proponer una crítica hacia la construcción de la ciencia en esos momentos, tanto de la ciencia como de la tecnología. Donna Haraway va a ser punto de partida para nuestra propuesta y con esto ya quiero ir cerrando poco a poco, donde vemos que ha influido en las feministas de los 90s, de los 2000, ¿no? Como por ejemplo Peggy McIntosh, que nos dice hay que reconocer este proceso, ¿no? Las diversas fases por las que ha pasado la terapia familiar y cómo necesitamos crear genealogías que vislumbren la construcción de la clínica. En este caso vemos, les dije, por eso tuve todo esta fase de histórica, contextual, porque es la fase de la ausencia, donde las feministas de los años 80 trabajaron en textos muy específicos para dar a conocer lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con respecto a la salud mental de las mujeres. Luego, la fase de la inclusión, lo políticamente correcto, donde precisamente cuando ganan los colectivos LGBT, ganan los movimientos feministas de la segunda ola, por ejemplo, empiezan a haber correcciones a esos textos, empiezan a situar cada vez más la posibilidad de gente heterosexual hablar de la vida de las mujeres de una manera como más respetuosa, entonces empezaron a incluir a las mujeres a los espacios de construcción teórica, retórica, como por ejemplo, una de esas victorias es el Journal de Feminist Therapy, la terapia feminista. Después la fase de la reconsideración, donde ya empieza a haber la inclusión de gente feminista, LGBT, en la psicología para los aportes de la terapia familiar y que nos llevaría a una transformación radical, que viene siendo combinar tanto el activismo como los posicionamientos políticos con
la práctica terapéutica, para llegar a la fase de la reconstrucción de la historia de la terapia familiar. Esto a grandes rasgos, porque es una plática que al menos yo la preparo para que sea de 4 horas, y ha sido parte del aporte de este libro, ¿no? Entonces yo quisiera cerrar con esta parte. No sé, Cirilo, si quisieras aportar como alguna pregunta, algo referente a esto que acabo de compartirles. Muchas gracias, querido Fausto. Sin lugar a dudas, todos los trabajos que quedaron pendientes, creo que eran cómo aprendimos la psicoterapia familiar, ¿no? Desde esta familia nuclear, pero además los textos que muchos leímos en la formación como psicólogos o psicólogas, por lo menos en la licenciatura, tiene que ver con esta visión también, o era una gran influencia norteamericana que no estoy menospreciando pues el texto y el trabajo, que siempre hay un trabajo en profundidad, sino además tiene que ver mucho con el histórico que tú nos das por la visión que se plantea. Y la segunda, yo recuerdo mucho este texto de la red invisible, y que después me encuentro años más tarde en la terapia familiar feminista o terapia feminista, que me pareció maravilloso cómo nombrarle. Creo que esto nos ha pasado a lo largo del tiempo. Nos cuesta trabajo nombrar a los trabajos académicos o simplemente a las personas, ¿no? Como tal cual, ¿no? Es decir, ¿por qué no decirlo? Pues es terapia feminista, ¿no? Y entonces nos da pánico y hablamos de género, ¿no? Y es una discusión muy interesante que está ahí, ¿no? Hablamos de estudios de género y feminista, ¿no? Y conocemos la historia del doctorado, bueno, nos hemos escuchado cuando se generó el doctorado de estudios feministas en la universidad, pues, todo lo que pasaron, ¿no? ¿Cómo le vamos a llamar así a un doctorado? No, pues es que así se llama. Entonces creo que eso es algo que también nos ha costado trabajo, y creo que una de las grandes aportaciones del trabajo que has coordinado es eso, de darle esa visibilidad, cuestionar este modelo de la ciencia tan antropocéntrica, y me parece maravilloso este gran aporte. Querido Fausto, no sé si quieres agregar algo más, también a dónde te pueden seguir, si alguien quiere leerte. Sí, creo que sí. Mira, y gracias por, digamos, este comentario ya para también ir cerrando, que es cierto, y de hecho actualmente cuando ya empiezan a hablar un poquito más de que, es que el feminismo es importante, pero se queda ahí. O sea, la enunciación, si bien ya tiene un espacio dentro de las conferencias magistrales de algunos terapeutas familiares, se queda solamente así. Ok, lo menciono, pero no es mi postura. O sea, no es algo que yo reincorpore, no es algo que yo esté trabajando. Solamente lo visibilizo y se quedan, al menos aquí en México, con estos textos. Se darán cuenta que tengo una mirada desgraciadamente muy americana del asunto. Creo que es un proceso en el cual también dentro de los activismos se mezclan las representaciones, ¿no? Y también las apropiaciones. Entonces, uno de los procesos que hemos tenido que hacer es la apropiación de ciertos discursos, decir cuáles sí podrían aplicarse para nuestros contextos y cuáles de plano no. Entonces, creo que eso es importante para precisamente entender que no estoy hablando desde la colonización ahora, que estoy reproduciendo nuevamente un discurso americano, sino que ver de qué manera podemos apropiarlo al contexto mexicano. Entonces, eso por una parte. La otra, ¿de dónde pueden conseguir el texto? Pensando nuevamente en nuestra propuesta de la democracia educativa, el texto es de acceso gratuito, al igual que otros textos que he podido, ¿cómo se llama?, escribir. Están en mi cuenta de ResearchGate, pueden poner Mario Fausto Gómez Lamont, ResearchGate, y en Google, y ahí les van a aparecer. Todos los textos son gratuitos. Ya de la descarga, ya sea, puede ser en mi cuenta o puede ser en la cuenta de Google Books. También es de forma gratuita. Pueden poner la terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT en Google. Les va a aparecer el libro y ahí lo pueden descargar, ¿no? Entonces yo con eso creo que terminaría.
Muchas gracias, querido Fausto. Espero que pronto podamos tener una gran presencia ya físicamente en la Escuela Libre de Psicología. Me parece que hay muchos elementos que puedes compartir. Sí, no, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias. Doy cierro esta corresponde a la grabación. Te agradezco nuevamente a nombre de la comunidad de la psicología. Y agradecer nuevamente a la maestra Marilena Correa Guzmán, directora general de la Escuela de Psicología, todo este gran trabajo que está realizando y el apoyo. Y espero que pronto estés con nosotros. Gracias, hasta luego. Bueno, chao.